Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión, y como el título lo indica, les voy a mostrar el recorrido de la Vuelta al Táchira 2024, que este año se disputará del 14 al 21 de enero. Son 8 etapas y les voy a mostrar los perfiles y altimetrías de cada una de estas jornadas. Así que empecemos. La primera etapa consistirá en un circuito que se correrá dentro de San Cristóbal. Son 152.5 kilómetros en un circuito que se repetirá en 10 ocasiones, 10 vueltas, con algunas ondulaciones, y donde se acumula un desnivel positivo de 1733 metros. La segunda etapa será una jornada de media montaña con salida en San Josecito y llegada a San Cristóbal en un recorrido de 142 kilómetros, 3 puertos categorizados. El primero de ellos acá en el kilómetro 22, el Alto de Santo Domingo. Son 2.8 kilómetros a una media del 5.4. Se continúa con un terreno mayormente llano hasta llegar otra vez al Alto de Santo Domingo, pero esta vez será por la otra vertiente. Son 3.9 kilómetros al 4% de inclinación promedio. Más adelante vamos a tener esta subida no categorizada, pero que será de 2.8 kilómetros al 5.2. Se continúa y el final de la etapa será en este puerto de tercera categoría, subida ahí en San Cristóbal. Son 3.7 kilómetros al 3.6% de inclinación promedio, en una jornada donde se acumulan 1743 metros de desnivel positivo. La tercera etapa será una jornada llana con salida en San Juan de Colón y llegada a La Tendida. Son 126 kilómetros donde apenas se acumulan 703 metros de desnivel positivo. La cuarta etapa será una jornada montañosa en un recorrido de 114.5 kilómetros que nos llevará desde Tovar a Mérida, en una jornada que tendrá 4 puertos categorizados. El primero de ellos de tercera categoría, Altos de San Felipe. Son 2.7 kilómetros a una media del 5.9. Más adelante Lagunillas, puerto de segunda categoría. Son 7.1 kilómetros al 6.3% de inclinación promedio. Se desciende, se encadena con una subida no categorizada, y ya en la parte final vamos a tener estos dos puertos. El primero de ellos es de tercera categoría. Son 9 kilómetros al 3.8. Se continúa y la subida final a Mérida serán 7.4 kilómetros a una media del 4.6. Este puerto se corona a los 1.600 metros sobre el nivel del mar, en una jornada donde se acumulan 2.627 metros de desnivel positivo. La quinta etapa será otra jornada montañosa en un recorrido de 134 kilómetros con salida en La Tendida y llegada a La Cripta, una jornada que tendrá 4 puertos categorizados. Una primera parte muy tranquila llana hasta llegar a este primer puerto de tercera categoría de 2.3 kilómetros al 4.8% de inclinación, y ya en la parte final encadenado de 3 puertos. El primero de ellos de segunda categoría, el Alto del Suspiro. Son 13.7 kilómetros a una media del 4.4. Se desciende, se encadena con de segunda categoría, el Severoku. Son 3 kilómetros al 5.8% de inclinación, y se encadena con la subida final a La Grita. Son 12.1 kilómetros al 5.2%, puerto que se corona a los 1.486 metros sobre el nivel del mar, en una jornada donde se acumulan 2.226 metros de desnivel positivo. La sexta etapa será otra jornada montañosa en un recorrido de 132 kilómetros con salida en San Rafael del Pinal y llegada a Bogotá. Son una primera parte tranquila, muy llana, y en la parte final tendremos 3 puertos categorizados. El primero de ellos de tercera categoría, la subida en San Cristóbal. Son 2.8 kilómetros al 4% de inclinación. Se continúa con un terreno de falso llano hasta llegar a este puerto de tercera categoría, Copa de Oro. Son 5.2 kilómetros al 5.7% de inclinación, que se conecta más adelante con este puerto de segunda categoría, subida a Bogotá. Son 14.2 kilómetros al 4.8% de inclinación promedio. Este puerto se corona a los 1.539 metros sobre el nivel del mar, y a falta de apenas 4 kilómetros de la meta, en una jornada donde se acumulan 2.153 metros de desnivel positivo. La séptima etapa será una jornada de 141.5 kilómetros que nos llevará desde Urena al final. Será en el Cerro Cristo Rey. La primera parte consistirá en un circuito del cual será 9 vueltas para finalizar en un recorrido montañoso con estos 2 puertos. El primero de ellos, el Alto Los Cacaos. Son 8.1 kilómetros al 7.4% de inclinación, y el final en la subida Cerro Cristo Rey, esos 4.6 kilómetros al 6.2% de inclinación, en una jornada donde se acumulan 1.954 metros de desnivel positivo.
La octava y última etapa consistirá de un circuito que se correrá dentro de San Cristóbal. Son 118.5 kilómetros divididos en 12 vueltas y la dificultad del día será precisamente al finalizar cada vuelta una parte explosiva de aproximadamente 1 kilómetro al 5.2% de inclinación. En esta jornada se acumulan 1954 metros de desnivel positivo. Y bien, este es el recorrido que tendrá esta edición de la Vuelta al Táchira, 8 jornadas que estarán cargadas de montañas, donde será seguramente el terreno que va a definir esta edición de la Vuelta al Táchira, con apenas un par de opciones para los sprinters. Ya veremos cuál es el resultado final. No siendo más, gracias por ver mi contenido, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Gracias.